Vamos a ver este otro ejercicio también de dilatación lineal que nos dice calcular la variación de longitud en centímetros que experimenta una varilla de vidrio Pyrex o Pyrex, como quieren llamarlo, de 30 centímetros de largo, cuando experimenta una variación de temperatura desde los 10 grados centígrados hasta los menos 10 grados centígrados. Partiendo de nuestros datos, empecemos a sacar. Nos pide calcular la variación de la longitud. En efecto, como primer dato tenemos que necesitamos hallar la variación de longitud. Es nuestra incógnita. La varilla es de vidrio Pyrex. Ese vidrio Pyrex me va a permitir determinar mediante la tabla, vamos a mostrarla a continuación, para poder sacar, necesitamos el coeficiente de dilatación del vidrio Pyrex. Buscamos nuestras tablitas y vemos que el vidrio Pyrex o Pyrex tiene un coeficiente de dilatación de 3 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Entonces, con nuestra tabla vamos a poder agregar ese valor en nuestros datos. Y es el que vemos a continuación. Vamos a hallar el delta L o variación de longitud. Aquí tenemos el coeficiente de dilatación superficial, 3 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. ¿Qué más extraemos de nuestra orden? Dice que la varilla de vidrio tiene 30 centímetros de largo, quiere decir que la longitud inicial de la varilla es de 30 centímetros cuando se somete a una temperatura de 10 grados centígrados, que es su temperatura inicial, y una temperatura final de menos 10 grados centígrados. Es decir, que en vez de aumentar su temperatura, se la sometió a bajarle la temperatura. Teniendo los datos, ahora ya lo explicamos en ejercicios anteriores, cómo vamos trabajando. Para poder hallar un delta L, necesitamos necesariamente una longitud final, que no tenemos. Entonces, no podríamos calcular inicialmente un delta L, porque no tenemos una longitud final. Pero si queremos calcular una longitud final, no podríamos calcularla tampoco porque no tenemos un delta T. Y lo hemos mostrado ya en ejercicios preliminares, pero los volvemos a indicar aquí. ¿Cómo empleamos nuestra fórmula? Vemos aquí nuevamente, lo volvemos a explicar, que para poder hallar el delta L, vemos que para hallar el delta L se necesita LF y LI. Pero según viendo los datos, LF no se tiene. Entonces, recurro a la fórmula de más arriba. Vemos que LF tiene como datos LI, tiene como datos el coeficiente de dilatación de la sustancia, que es alfa, y tiene el delta T. Entonces tampoco podríamos empezar calculando el LE, sino previamente necesitamos aplicar el delta T de la fórmula, que vemos ahí en el recuadro grande, con el rectángulo grande de color verde. Que para hallar ese delta T, ya aplicamos TF menos T. Entonces partimos con esa forma, calculando como primer paso el delta T. Entonces veamos nuestro ejercicio, cómo empezamos a calcular. Una vez extraídos nuestros datos, calculamos el delta T. La fórmula ya la conocemos, que el delta T va a ser igual a TF menos T. Sabiendo que TF es menos 10 y TI es 10. Entonces, reemplazamos los valores. El TF vemos que es menos 10 y el TI es 10. No se olviden que el menos que tiene adelante es el menos de la forma. Entonces me va a quedar una suma de números negativos. Menos 10 menos 10, eso nos da un total de menos 20 grados. Y ya hallamos el delta T. Quiere decir que la variación de temperatura o delta T fue de menos 20 grados centígrados.
Entonces, hallado el delta T, ahora recién vamos a poder calcular la longitud final. Lo vemos ahí en el rectángulo color rojo. LF va a ser igual a LI por coeficiente de dilatación por delta T. Entonces reemplazamos. LI, dice que LI es igual a 3. Lo tenemos aquí, 3. Ponemos corchetes, 1 más el coeficiente de dilatación, que es 3 por 10 a la menos 6. Lo tenemos aquí en nuestro dato, 3 por 10 a la menos 6. Y a eso le vamos a multiplicar su delta T, que sería menos 20. Entonces, ¿qué hizo el procedimiento paso a paso del texto? Volvió a bajar el 30, volvió a bajar el 1 y efectuó la multiplicación de 3 por 10 a la menos 6 por menos 20. Vamos a ver la calculadora. 3 por 10 a la menos 6 por menos 20. Y efectivamente, ahí le voy a mostrar la operación. 3 por 10 a la menos 6 por menos 20. Vemos que nos queda 6 por 10 a la menos 5. Y ese sería el resultado preliminar que nos ha arrojado la operación. 6 por 10 a la menos 5. Ese menos 6 por 10 a la menos 5 se le debe sumar 1. Veamos nuevamente en la calculadora. El menos 6 por 10 a la menos 5 se le suma 1. Quedándonos 0,99. Estoy tomando mínimamente 3 decimales del resultado que nos da la calculadora. Y vemos que nos queda ahí 0,999. A eso finalmente le multiplicamos el 30. Le vuelvo a mostrar la calculadora. Multiplicamos el 30, nos queda 29,90. Bueno, porque he utilizado todos los decimales. Vamos a borrarlo. 30 por 0,999. Ahí está. Nos queda 29,97 nuestra longitud final. Y hemos calculado la longitud final. Una vez hallada esa longitud final, recién finalmente vamos a calcular la variación de la longitud. Nuestra fórmula ya conocida nos dice que va a ser la longitud final es igual a la longitud final, perdón, la variación de longitud va a ser igual a la longitud final menos longitud. Sustituimos. Acabamos de hallar la longitud final 29,97 menos la longitud inicial, que ya sabemos que era 30. Entonces va a ser 29,97 menos 30. Vemos ahí la operación, les muestro la calculadora. Nos queda menos 0,03 centímetros. Bueno, ahí parece que en el efecto lo trabajaron como si estuviese en metros, pero sí la respuesta es centímetros. La variación fue menos 0,03 centímetros. Voy a remarcarlo como respuesta final. La variación de la longitud fue menos 0,03 centímetros. Ahí hay un error en el tipeo del cálculo. La respuesta sería al final menos 0,03 centímetros, porque la varilla estaba en 30 centímetros. Entonces, el signo negativo que me ha dado como respuesta nos refuta y nos afirma acá lo siguiente: que el resultado negativo nos indica que el cuerpo se ha encogido. Por el frío, todo cuerpo se encoge. Es decir, que fue sometido a una fuerza de compresión. Cuando salen los resultados generalmente positivos, los cuerpos se alargan. Es decir, el fenómeno físico es de extensión. Muy bien. Con esto hemos realizado un ejercicio de dilatación lineal cuando los cuerpos o el cuerpo se encoge. Es decir, cuando el resultado nos da negativo.